No, ninguno. O sea, todos bien, ¿no? Hasta el momento. Bueno, muchachos. ¿Sí? ¿Me van a decir algo? No, pues el problema se me presentó ese día que le escribí y usted ya dijo pues que lo haya habilitado nuevamente, ¿no? Entonces, pues, Sí, entonces tienen plazo hasta el 19, ¿no? Hasta el sábado. No vayan a dejar pasar pues de esta fecha, porque ya ahí sí empieza con entregas tardías, pero pues de todo modo no, o sea, no, pues no quiere decir que no van a tener la oportunidad, ¿no? Pero sí es bueno que vayan acorde a los tiempos. Esto, ya entramos a la tercera evidencia, ¿sí? Esto, esta tercera evidencia, pues ya hace parte de los sistemas de información, ¿sí? Entonces, eh, es un tema muy importante que invito a que indaguen mucho más de lo que nosotros, como, como instructores, podemos, podemos dar, ¿sí? O sea, la idea de nosotros es guiarlos y que ustedes de alguna manera puedan eh, investigar más para fortalecer esos conocimientos. Entonces, para iniciar, pues vamos a ver qué es lo que nos toca hacer en esta evidencia número 3. Entonces, lo primero es descargar, ¿sí? Descargar, pues, el material que, que, que nos va a permitir ubicarnos bien en esta actividad. Entonces, espere mejor otra toma. Tu, tu, tu. ¿Listo? Ahí ya está mi pantalla. sí, señor. Listo. Entonces, lo mismo, ¿no? Recuerde que estamos en la actividad número 2 de la fase análisis, ¿no? Entonces, proyecto, fase de análisis, actividad de proyecto la 2. Sí, porque algunos estamos entrando a la actividad del proyecto número 1. ¿Sí? Entonces, esa actividad de proyecto número 2, evidencias, y la evidencia número 3, que dice cuadro comparativo, determinar el software para consolidar la información en la cadena de abastecimiento. Entonces, aquí encontramos dos enlaces, uno que dice clic para acceder al documento y clic para acceder al instrumento de evaluación.
Listo. Entonces, como pueden ver ahí, ¿sí? Dice la actividad del proyecto 2, recuerden, estamos en la actividad que dice gestionar la información obtenida en el entorno, las variables y parámetros requeridos para el desarrollo del flujo de bienes en la organización. Entonces dice, determinar el software para consolidar la información en la cadena de abastecimiento. Dice que anteriormente pues no existían software pues que nos permitieran el manejo de la información, ¿no? Que esta pues se manejaba, siempre se había manejado de forma precaria y manual. Esto, lo que siempre pues afectaba la cadena de abastecimiento y por ende al cliente, ¿no? Desde el error en la facturación, demora en los cargues, en los descargues de la mercancía, pérdida de productos por no tener rastreo, deterioro, pérdida de intercambio de información en papel, ¿sí? Entonces, estas eran algunas de las consecuencias de un método que, pues, que necesitaba un cambio tecnológico. Y pues, por ende, esto, sí ve que todo, o sea, todo como enlazado desde que estábamos hablando de las, en la encuesta, ¿no? Porque todos estos o sea, todas estas soluciones de un cambio tecnológico, pues resultan a partir de una necesidad que se creó en esta cadena de abastecimiento, ¿no? Entonces, hicieron un estudio de percepción de los clientes y pues encontraron eh, estas fallas, ¿no? Entonces, lo que nos toca hacer, ¿sí? Dice, desarrolle los cuadros comparativos según las siguientes recomendaciones, ¿no? Esperen, le vamos a admitir aquí. Listo, entonces dice, desarrolle los cuadros comparativos según las siguientes recomendaciones. Primero, diligencia cada uno de los cuadros comparativos que se encuentran en el documento descargable asociado a esta evidencia, teniendo en cuenta que en cada uno de ellos debe indicar 3 ejemplos de software que son utilizados en la cadena de abastecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo tener yo en cuenta, no? Primero, debo eh, saber de qué me están hablando, ¿no? Entonces, recuerde que las TIC en la cadena de logística, ¿sí? Se clasifican en TIC en la logística de aprovisionamiento, TIC en la logística interna y TIC en la logística de distribución, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, ¿no? De la TIC en la logística de aprovisionamiento, ¿sí? Se considera dentro de la logística de aprovisionamiento de entrada o externa, ¿sí? Porque planifica y gestiona actividades relacionadas con los proveedores de la materia prima e información que se requieren para la producción del bien o la prestación del servicio. Entonces, ahí nos hablan de algunas de las principales TIC aplicadas, ¿no? Entonces, la que encuentran usted ahí, ¿sí? Por ejemplo, este Software Vendor Manager hace referencia a uno de las TIC de aprovisionamiento, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a indagar
de acuerdo a estas software que nos está solicitando la tarea. Pero yo veo harto movimiento ahí en el chat. Ah, bueno, pues no es respecto a la formación. Pensé que estaban haciendo preguntas de esta evidencia. Bueno, entonces lo que van a encontrar en esta evidencia número 3, ¿sí? Hace referencia algunos software de las TIC de cada parte del alisamiento, ¿no? Entonces, ahí dice, después de realizar los cuadros comparativos, seleccione el software que para usted arroja la información más relevante que las empresas requieren para la toma de decisiones en la cadena de abastecimiento e indique por qué de la elección. Por último, desarrolle 2 conclusiones de la selección que realizó en el punto anterior. Y tercero, desarrolle la actividad con la herramienta ofimática de su presencia. Bueno, entonces, ahí me pregunta que la clase de hoy es para la 256 o la 266, es para las dos, por eso copié, los que pudieron entrar a la plataforma, copié el mismo link y los trajo a esta sesión, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya este tema es mucho más específico y hace referencia hace mucho más referencia a la profesión que ustedes están estudiando, ¿sí? Entonces yo sé que se van a generar muchas más dudas, ¿cierto? Entonces, bueno, van a levantar la mano si tienen dudas hasta el momento. Sí, Luisa. Profe, qué pena con usted. Es que estaba respondiéndole la pregunta a la compañera y no entendí qué había que hacer en el cuadro. Estoy viendo que el software... No se ría, profe. Listo, tranquila. Tranquila que estamos para preguntar. Bueno, ya le resuelvo la duda. ¿Quién más? Yo pido una segunda explicación, por favor, profe. Señora. Que yo pido una segunda explicación, por favor. Listo. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues ya les voy a explicar de dónde surge todo eso, ¿no? Con el fin de darle un mayor beneficio a toda esta cadena de abastecimiento en la logística y de acuerdo a las necesidades que plantearon algunos proveedores, pues se crearon diferentes software pues que le permiten a los operadores pues actuar de una manera más rápida, de una manera mucho más ágil, más organizados, poder hacer seguimientos, poder encontrar qué productos tienen en stock, etcétera, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es identificar
¿sí? Primero comparar, ¿no? ¿Qué software, pues, se han creado para, para este tipo ¿qué? Para este tipo de actividades específicas dentro de la cadena de abastecimiento. Entonces, para entender eso, yo le he hecho un pequeño resumen, ¿sí? Que nos va a permitir de pronto entender un poco más de dónde sale todo esto, ¿no? ¿Ustedes cómo van ya en la parte técnica? ¿Ya han hablado en sí de qué es la distribución física internacional? Entonces, yo digo que no, bueno, en la inducción nos dieron como una abreboca, pero en sí como sentarse un profesor a decir la distribución física internacional es esto, va enlazada con esto, trae esto, lleva esto. Bueno, eso en sí no lo han explicado y pues yo creo que he estado en todas las clases, no sé si los otros Ah, compañeros o he bueno. estado. Listo. No, entonces va a ser un poquito más complicado entender esta evidencia que vamos a hacer, ¿sí? Pero bueno, para todo hay solución, ¿no? Yo les voy a compartir un manual que tengo, ¿sí? De una institución, realizó un trabajo muy bonito en cuanto a la explicación de distribución física internacional, se los voy a compartir ahí al WhatsApp para que se vayan eh, entrando en contexto acerca de lo que ustedes se están preparando, bueno, los que ya pues, nos llevan tiempo en el ejercicio de las labores, pues para ellos va a ser de pronto un poco más fácil, pero ese documento les va a permitir enamorarse un poco más de esa profesión que ustedes están estudiando. ¿Listo? Bueno, le damos la palabra primero a Laura y después Gina. Bueno, Laura. Muy buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. Profe, la inquietud es, nosotros desde que empezamos con el aprendizaje, hemos tenido lo que es la área de inducción. Y en sí, con el único tutor que estamos es con usted. No hemos tenido contacto, en mi caso, con otros instructores. No sé si los compañeros la hayan tenido. Entonces, de pronto, esa ha sido la falencia que hemos venido teniendo con el grupo. No sé si los otros compañeros han tenido otro contacto con otro instructor diferente al que nos dio la inducción y con usted, profe. Esa era mi inquietud. Listo. Baja la mano y ya le contesto y siga Gina. Instructor, usted acaba de decir que va a mandar una información para que nos quede más fácil realizar el trabajo, pero por WhatsApp yo le estoy diciendo que yo no tengo WhatsApp, entonces para que por favor también lo manden al correo. ¿Por qué pasa con los otros profesores que mandan el link al WhatsApp a la última hora de la clase, a los últimos minutos, y el link que mandan o suena a la plataforma no deja entrar? Entonces me he perdido 2 clases por ese mismo problema. No, claro, sí, entiendo. No, eso, con los de la 256 y la 266, ya hoy tuvimos una reunión con los líderes voceros. De la 256 es el instructor John Jairo Padilla, ¿sí? De pronto ya por ahí ya él ha estado colocando anuncios en la plataforma. La otra instructora vocera es la instructora Neila Yasmina Millán, ¿sí? Ya hoy tuvimos unas reuniones con ellas para organizar mucho más la plataforma, los tiempos, para que a ustedes les quede más fácil identificar en qué evidencia les falta por subir. Cuando ustedes entren por ahí por evidencia, ahí les va a salir en orden cuáles son las que, de pronto las que están por cerrarse,
las que están, ya pasaron, pero pueden subir con entrega tardía. Pero la idea es organizar eso, tener un mejor contacto. Por ahí el profesor, el instructor John Jairo ya nos pidió, pues, les escribió por ahí algunos, pues que necesitamos un aprendiz vocero, pues para poder que haya mejor comunicación. Y así lo mismo con la ficha 266. Entonces, por eso hemos tenido, también nosotros hemos sido un poco flexibles a la hora de extender los plazos, pues porque la idea es, eh, pues que todos podamos finalizar esta titulación con los conocimientos que entramos como con esa expectativa y, y, y pues que podamos a través del resto de instructores pues poder llevar al campo laboral unos excelentes egresados. Sí, Gina, continúe. Eso era todo lo que tenía que decir, instructor. Ah, bueno, entonces por favor baja la mano, ¿listo? Ah, Listo, entonces estamos organizando. Qué pena, yo no le escucho palabra. al instructor. Ya le doy la palabra, ¿listo? Entonces ya nos estamos organizando mucho mejor para estar más pendientes del avance de hacerle un mejor seguimiento a la formación. Pero sí invitarlos, por ejemplo, a indagar mucho más de toda esta temática, ¿sí? Aprovechar el material de apoyo que tienen ahí, la biblioteca virtual que tenemos, donde podemos encontrar pues diferentes libros que nos van a permitir mejorar nuestra parte técnica. Sí, Gabriela. Profe, buenas noches compañeros. ¿Esta clase solamente es para la 266 o 256? Para las dos, porque vamos a la par, ¿sí? Entonces, pues siempre con la 266 lo dejamos a las 5, pero algunos compañeros estaban trabajando, entonces se perdían de pronto la explicación, entonces decidimos unificarlo con la 277, con la 277, con la 256 y la 266, para que pudieran participar todos. Vale, muchas gracias. Sí, bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, voy a darle una explicación de por qué nos están preguntando acerca de estos software, como decían ustedes, ¿sí? O sea, ¿por qué nos hablan de cadena de abastecimiento? ¿Sí? Entonces, voy a darles una pequeña explicación. ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, cuando hablamos de sistemas de información, hacemos pues referencia a todo lo que tiene que ver
con hardware, personas, procedimientos, software y datos, ¿sí? Básicamente los sistemas de información han llegado a las organizaciones pues de manera generalizada, y pues eso es debido a la variedad y acceso a las tecnologías adecuadas para producir, captar y tratar y difundir información. Entonces, por eso nosotros lo llamamos a los sistemas de información un conjunto coordinado de contenidos y servicios basados en tecnologías digitales y en red que una organización pone a disposición tanto de sus trabajadores como de sus clientes, ¿no? Entonces, hablamos de la parte interna y externa de la empresa. Entonces, los sistemas de información, como ven ahí, ¿sí? Son engranajes para que puedan funcionar una empresa. El tanque lo trajeron. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, claro. Listo. Entonces, los componentes de un sistema de información, o por lo menos un sistema de información debe contar con estos 5 elementos que tenemos ahí. Hardware, software, datos, personas y procedimientos, ¿sí? ¿Alguien de ustedes sabe qué es cuando hablamos de hardware, qué es? ¿A qué nos hacemos referencia? A las partes que se pueden tocar. Exacto, entonces son todos los dispositivos físicos, ¿sí? Que se usan para procesar y almacenar información, ¿sí? Entonces, el hardware es necesario para que el sistema de información pueda operar, ¿sí? Tenemos una unidad central de procesamiento, los dispositivos de entrada, ¿sí? Teclado, ratón, pantalla, los datos de fuente, y unos dispositivos de salida, impresoras, terminales, graficadores, dispositivos de comunicación, de almacenamiento secundario, de almacenamiento primario, ¿sí? Entonces, aquí, hoy lo que estamos haciendo es como recibir esa clase de informática básica, ¿sí? ¿Por qué? Pues para que ustedes puedan entender de dónde nos están preguntando esa tercera evidencia. Y el software, pues son programas informáticos que nos permiten que se realicen pues tareas específicas dentro de un computador, ¿no? Un ejemplo tan sencillo de software es, por ejemplo, el Word, el PowerPoint, el Excel, ¿sí? Eso hace referencia pues a los Office, los navegadores web, los sistemas operativos, entre otros muchos otros tipos, ¿sí? Los software se dividen o existen, mejor dicho, 3 tipos de software: el software de aplicación, como lo vemos ahí, el software de sistema y el software de usuario final. Y entonces, cuando hablamos de software de aplicación, son todos los programas destinados a realizar una tarea específica, ¿no? Y los software de sistema, pues son programas que administran los recursos de la computadora, ¿sí? El procesador central, los enlaces de comunicación, las herramientas de diagnóstico y dispositivos periféricos, ¿no? Como lo vemos ahí en la presentación. Y finalmente los software de usuario final, ¿sí? Que nos permiten desarrollar o determinar ciertas aplicaciones hoy en día. Y parte de este sistema de información, como lo vemos ahí, están los datos, ¿sí? Y los datos son todas las entradas que se requieren para generar como resultado
la información que se buscan, ¿sí? Son representaciones simbólicas, ya sean numéricas, alfabéticas, entre otras. ¿Cuáles eran los datos para nosotros cuando realizamos la tabulación? Pues eran los datos de entrada de nosotros, eran las respuestas que nos habían dado los usuarios al responder pues esa encuesta, valga la redundancia. Hace parte de eso también la red, espere un momentico. También la red, pues que son todos los dispositivos que, pues que se encuentran conectados entre sí, ¿sí? Que intercambian información y comparten recursos, pues están los celulares, las tablets, los computadores, las UPS y, como hablábamos anteriormente, las personas, ¿no? Entonces, pues las personas son quienes interactúan con el sistema de información, pues alimentándolos con datos, manteniendo, desarrollándolo y usando los resultados, ¿sí? Entonces, por eso es importante que en el sistema de información ustedes, como egresados, como tecnólogos de esa titulación, pues sepan manejar este tipo de software, ¿sí? Identificar, tener claro cuáles son esos datos de entrada y cuáles son esos datos de salida, cuáles son esos datos de almacenamiento, porque cuando estemos en nuestro ámbito laboral, lo que vamos a tener es una cantidad de información que vamos a tener bajo nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces, aquí en esta gráfica, ¿sí? Son algunas de las actividades que realizan los sistemas de información, ¿sí? Entonces, tenemos entradas, le damos el ingreso. Tenemos dentro de las entradas de información, ¿sí? Pues son toda la toma de datos que requiere el sistema para procesar la información. Recuerden que esas entradas pueden ser ya sean manuales o automáticas, pues las manuales son proporcionadas directamente por los usuarios y las automáticas pues son datos e información que provienen de otros sistemas que denominamos en sistemas de interfaces automáticas. ¿Sí? Entonces, para el proceso de entrada de datos a las computadoras se utilizan las unidades como terminales, los códigos de barra, los escáneres, la voz, los monitores, el teclado y el mouse. Entonces, siempre hagámonos a una idea, ¿sí? Pensemos en nuestro puesto de trabajo cuando estemos interactuando con un computador, como lo decía, ese ejercicio tan sencillo que hicimos en la evidencia número 2, pues nos va a permitir poder realizar cualquier otra actividad en un software, ¿sí? Los aprendices que hicieron este ejercicio a conciencia, pues les va a permitir desenvolverse mucho más fácil con un software, ¿sí? Cuando hablamos de datos de entrada, por ejemplo, como la encuesta, pues datos generales de los clientes como nombre, dirección, tipo de cliente, políticas de crédito, ¿sí? Cuando límites de crédito, plazo de pago, facturas, ¿sí? Pagos, depuraciones, todo esto son datos de entrada, ¿sí? Y de almacenamiento, ¿sí? Es considerado como una de las capacidades más importantes de un sistema o de una computadora, ¿no? Porque debido a que por medio de esa propiedad, pues se puede mantener la información ahí, ¿no? Un ejemplo muy claro, ¿sí? Ustedes van a solicitar un crédito o les van a generar una factura en X almacén, ustedes solo den su número de cédula y pues ya todos sus datos están debidamente almacenados. Entonces,
a eso hacemos referencia a almacenamiento de información que ven aquí. Espera a ver si encuentro un puntero. Sí, que encuentran aquí en esa parte de almacenamiento de datos. Y en el procesamiento de datos, ¿sí? O procesamiento de la información, ¿sí? Efectúa cálculos de acuerdo con una secuencia preestablecida, los cuales pues se pueden efectuar datos más recientes, ¿sí? Y esto hacía referencia a lo que cuando procesamos los datos, cuando hacíamos el análisis estadístico, que ingresamos unos datos y nos arrojaban esas barras, ¿sí? Y la salida de información, pues es toda la capacidad que tiene un sistema para generarnos automáticamente todo lo que tiene que ver con una interfase automática, ¿sí? Entonces, esto muchachos, pues antes de esto, pues yo quería que tuviéramos, como no hemos podido, todavía no hemos tenido la oportunidad de conocer este tema de más específica de la titulación de usted, pues quería hacerles como una introducción de todo lo que es sistemas de información, pues para podernos como entrar en contexto de esta evidencia que tenemos que presentar, ¿sí? Esto aquí lo que vamos a realmente a trabajar, como lo decía, tiene que ver con las partes de las TIC en la logística de aprovisionamiento, en la logística interna y en la logística de distribución, ¿no? Cuando hablamos de logística de aprovisionamiento, ¿sí? O de entrada, ¿sí? Pues lo que dije al principio, ¿no? Es considerada dentro de la logística externa porque planifica y gestiona todas las actividades relacionadas con los proveedores de la materia prima e información que se requiere para la producción de un bien o servicio. Entonces, ustedes van a encontrar, ¿sí? El primer cuadro comparativo que deben hacer, pues hace referencia a una práctica de la cadena de abastecimiento, ¿sí? En el cual el stock es monitoreado, planificado y gestionado por el vendedor a nombre de la empresa que lo consume. Entonces, basándose en la demanda esperada y en los niveles de inventario mínimos y máximos previamente pactados, ¿sí? Entonces, para esta práctica de cadena de abastecimiento existen unos software. Entonces, esos son los que ustedes van a comparar, ¿sí? El otro que tenemos ahí, a ver, ya les comparto cuántos son, ¿no? Entonces ya tenemos este Vendor Manager y el siguiente es Enterprise Resource Planning. Sí, este es un software empresarial que facilita e integra información entre las funciones de manufactura, logística, finanzas y recursos humanos. ¿Qué ventaja tiene, no? Que la actualización, pues, es automática de la información, hay seguridad de la información, mayor capacidad de gestión, utiliza una base de datos única, lo que permite que no haya información duplicada. Entonces, lo que yo les estoy hablando es las conclusiones que ustedes me van a hacer, ¿no? El otro, pues, hablamos de este software,
soy un poco como malo para el inglés, menos mal ustedes ya están viendo inglés, ¿no? Este software Warehouse Management System, ¿sí? Dice que, o sea, que es como el corazón del centro de distribución. Entonces, vayan prestando mucha atención a cada investigación que vayan realizando de estos software, ¿sí? Porque dice que es una aplicación de software que provee un control sobre cada fase de la operación logística, desde la recepción, almacenamiento, reabastecimiento, preparación de pedidos y la carga de camiones. Este sistema, como se conoce, WMS, ¿sí? Gestiona todo, desde el inventario personal hasta equipos en tiempo real y con configuraciones definidas por el usuario. Entonces es importante que vayan pues indagando sobre eso. Después tenemos este software, es un modelo de gestión de toda la organización basado en la orientación al cliente, pero también a los sistemas informáticos que dan soporte a esa, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene, por ejemplo, cuando hablamos de este CRM, ¿sí? Pues que mejora la productividad derivada de la automatización de actividades, facilita la gestión de información. El otro que tienen que hacer es ese TMS. Ese TMS, ¿sí? Es un sistema para la gestión de transporte, ¿sí? Es un conjunto de herramientas especialmente diseñadas para cubrir la necesidad de las compañías que deseen cumplir con sus clientes de manera rápida y precisa, ¿sí? Entonces garantizan movilizaciones y entregas de producto en las mejores condiciones. Es una herramienta diseñada para generar un plan eficaz de transporte en un amplio espectro de ambiente físico, ¿sí? Utiliza las órdenes de salida, pedido de los clientes, y una de las ventajas importantes son los bajos costos, porque permite el control de los gastos de transporte, ¿sí? El otro que tenemos ahí de trabajo, no, ahí ya finalizamos, ¿sí? Pero existen otros software, ¿sí? El EPC, ¿sí? Que es un sistema diseñado para identificar cada unidad del producto. Otro que ustedes conocen, ¿no? Que es un sistema y hace referencia al GPS, ¿no? Entonces, cuando hablamos de GPS, pues es en las siglas de inglés GPS, pues son el sistema de posicionamiento global. Como ustedes saben, pues es un sistema de satélites que a través de la navegación nos permite determinar la posición de un objeto con exactitud. Y así, sucesivamente, pues tenemos diferentes software que nos van a permitir tener un mejor desempeño en nuestras labores. Entonces, tenemos diferentes software que cuando ya nos vayan a hablar en la parte técnica de estos software, pues nos va a permitir ya tener como una idea más clara, ¿sí? La idea es que empiecen a realizar estos cuadros comparativos, los socialicemos en nuestra próxima sesión, 1, 2 o 3, para ir haciendo un trabajo colaborativo, ¿sí? Y que nos permita, pues, afianzar estos conocimientos en cuanto a software, ¿no? De pronto los compañeros que
que vienen trabajando como en el área de aprendizaje que estamos realizando, pues de pronto nos pueden dar una manito a la hora de identificar pues qué software son los que están utilizando actualmente. Gladys, ¿me iba a decir algo? Sí, señor, quería hacer una pregunta. El primer software que aparece, que es, tengo abierto también, yo lo estaba revisando casualmente para traerlo. Perdón, Gladys, qué pena, es que le escucho entrecortado. ¿Ahí me ¿De escucha, pronto profe? en mi internet? Uy, mejor, perfecto. Tenía el micrófono abajo. Profe, lo que pasa, Ah, a ya. ver si entendí. El primer software me dice en la primera pregunta, diligencia cada uno de los cuadros comparativos que se encuentran en el documento descargado asociado a esta evidencia, teniendo en cuenta que en cada uno de ellos deben indicar 3. El primero me dice software de BMI, bueno, yo inglés malísima, BMI. Yo también. Pero bueno, el caso es aprender. Ese es como un ejemplo del software que necesitamos poner ahí en esas 3 casillitas, ¿cierto? Exacto. Listo, entonces tengo que buscar software asociados al ejemplo que me están dando el primero. Sí, exacto. Es que cuando hablamos de esa parte, ¿sí? Hablamos de ese vendor manager, bueno, no sé cómo es pronuncia, VMI, ¿sí? Esto es como un modelo, ¿sí? De negocio que utiliza pues la cadena de abastecimiento para reducir tiempos y reducir bueno, mejorar toda la cadena de abastecimiento, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar unos software eh, desarrollados, ¿sí? Que lo proveen diferentes proveedores, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Sí, o sea, cuando hablamos de eso, por ejemplo, del BMI, ¿sí? Hablamos que es un ¿qué? Es un modelo, ¿sí? Es un modelo que permite el inventario pues ser manejado por el vendedor. Sí, Gina. Ya estoy entendiendo más o menos, o sea, en la casilla donde nos ponen el ejemplo del software, uno tiene que buscar software que se relacionen con el que nos pusieron de ejemplo. Exacto, sí señora. Y bueno, entonces ya eso ya me quedó claro. Entonces la casilla que dice informes, ahí cómo lo llenaríamos, ¿qué pondríamos, maestro? ¿En dónde? ¿En la casilla cuál? En la casilla que dice informes, cuando uno va a llenar los software, dice una casilla informes. ¿Qué se pondría ahí? Bueno, esto... Bueno, cuando hablamos de informes, hace referencia al, al punto de vista que damos nosotros respecto a esas características, ¿no? Porque cuando ustedes van a buscar el software, pues va a aparecer ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, cuando hablamos aquí de ese informe, nos va a hacer es referencia al punto de vista de nosotros.
perdón, creo que no se la mano, es como algo global. Algo Exacto, global. sí, es una característica, como usted lo dice, generalizada. Ah, entonces no me está quedando mal la tarea. Excelente, o sea que ya ha avanzado bastante. Sí, señora, pero me faltan los últimos 3 cuadros. Ah, no, súper. Entonces, No, maestro, no he entendido esa. ¿Será que me puede dar como un ejemplo más claro para yo entenderla? Porque la verdad no he entendido qué se tiene que poner en informes. bueno, esto, por ejemplo, encontramos 3 proveedores que nos van a permitir, bueno, vamos a hablar del caso de ese BMI, ¿no? Que dice que dentro de la cadena de abastecimiento es una práctica que se realiza para monitorear, planificar y gestionar todo por el vendedor, ¿cierto? Entonces yo voy a encontrar 3 software, ¿sí? De 3 proveedores diferentes, ¿sí? Que me den como cierta información para diligenciar el cuadro comparativo y al final en informe yo sacar una conclusión de esos 3, que es la que me va a servir para cumplir al final con la pregunta número 3 o 4 que dice que de 2 conclusiones. ¿Sí? Ah, ya, o sea que en el informe uno pondría ya la opinión de uno respecto al software, a las ventajas, a las desventajas y toda la investigación que uno haya hecho. Exacto. ¿Sí? Ya, maestro, ya entendí. Gracias. Bueno, ¿qué más dudas tienen? Preguntemos. ¿Qué más dudas tienen respecto a esa? Es una pregunta. La información de Sí. esos software está en el material que tenemos de estudio, ¿cierto? Esto sí, pero muy generalizado. Entonces, o sea, les voy a dar un tips, ¿no? Lo primero que ustedes deben hacer es convertir esa frase en inglés, pasarla a un traductor, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ese que se me está, bueno, lo digo personal, se me dificulta pronunciar ese software Vendor Manager Inventory, bueno, BMI. ¿Sí? Entonces, cuando usted coge y coloca en Google Traductor de Google, ¿no? O si no, le preguntamos al instructor de inglés mejor, que sería lo ideal, ¿no? Entonces, lo convertimos y ahí nos va a salir que esas siglas hacen referencia a inventario gestionado por el proveedor, ¿sí? Entonces, cuando yo ya tengo la palabra en inglés, entonces voy a escribir software para realizar inventario gestionado por el proveedor, ¿sí? Entonces, o primero, ¿sí? Para yo irme contextualizando, ir sabiendo mejor qué es eso. Entonces, coloco, por ejemplo, qué es inventario gestionado por el proveedor. Entonces ahí ya le va eh, pues a dar diferentes páginas donde nos vamos a poder ilustrar un poco más eh, de eso, ¿no? Que cuando ya vayamos a la parte técnica con el instructor pues que nos va a hablar de estos todos estos sistemas que se utilizan en la logística, ¿no? Entonces ya vamos a tener más claridad, ¿sí? Porque
esto, se dice que este sistema de logística BMI, pues, eh, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, de pronto se nos va a facilitar encontrarlo mucho más fácil traduciéndolo. Bueno, Disculpe, instructor, la última pregunta. El punto número 1 y el punto número 2 se le mandarían en otra hoja aparte, diga, porque ahí no hay espacio para realizar el desarrollo de las preguntas. no, en uno solo, ¿sí? Ustedes le dan doble clic y si quiere contestan ahí. O la idea es que ustedes, ¿sí? Como ya son tecnólogos, pues vamos a presentar este informe con una portada, ¿sí? Aplicando normas APA, ¿sí? O normas de Content. Ustedes en Google van a encontrar, ¿sí? O yo les subo esas herramientas, las compartamos, por ejemplo, normas APA, cuáles son las márgenes que debe llevar una página. ¿Por qué? Porque de todos modos nosotros nos estamos preparando para trabajo, ¿no? Y pues para nadie es un secreto que dentro de las labores que vamos a realizar, pues hay labores administrativas, ¿no? Pues por eso estamos estudiando distribución física internacional, pues que nos va a permitir poder tomar decisiones y al tomar decisiones frente a algunos datos, pues debemos generar informes. ¿Sí? Entonces, estos informes deben ir muy bien presentados. ¿Sí? Entonces, para este caso, como es un ejercicio académico, pues entonces vamos a colocarle en, en la portada y en las otras páginas, eh, la mayoría pues, hemos utilizado Word. Hay una parte que habla de encabezado y pie de página, ¿no? En el encabezado pues le vamos a colocar el logo del SENA, hacemos nuestra portada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la evidencia se va a llamar cuadro comparativo, determinar el software para conciliar la información en la cadena de abastecimiento, eh, eh, nombre del aprendiz, eh, abajo Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, tecnólogo en distribución tal, ficha número tal, Centro Náutico Pesquero, Buenaventura Valle. Entonces, una portada muy bonita. eh, los que quieran, ¿no? Puede llevar una introducción, eh, desarrollan, colocan primero esas preguntas, después le colocan desarrollo o respuesta y al final eh, colocan unas conclusiones y una bibliografía, ¿sí? Porque importante, eh, toda la información que yo hoy les he dado, ¿sí? Pues se han sacado de diferentes libros y autores, ¿no? Por ejemplo, de sistemas de información de Amaya, gestión de transportes, sistemas de información en la empresa, de la editorial UOC. Entonces, siempre deben darle los créditos a la persona que escribió el artículo, el libro, o si ustedes vieron y encontraron por allá otro trabajo, denle los créditos al final en la bibliografía. No quiere decir que vamos a copiar y pegar, ¿no? Eh, Porque pues esto se llama plagio, ¿no? Entonces, por eso es importante realizar una buena presentación. ¿Listo? ¿Qué más dudas tienen?
Bueno, dudas, inquietudes. ¿Eso sería todo lo que tenemos que hacer para esta evidencia 3? Sí, para esa evidencia ya les voy a mostrar, bueno, a mostrar no, a darle los tiempos que tenemos para la presentación de esta evidencia. Por eso yo les recordaba, importante no irse colgando, ¿sí? Porque cada vez se nos van a acumular más y más trabajos. Entonces, esta tercera evidencia está proyectada y esa, bueno, dice fecha de entrega, viernes 25, hasta las 11:30 de la noche. ¿Listo? Entonces, no olviden si tienen alguna duda, alguna inquietud, porque la idea, vamos a revisar si el SENA tiene alguna de las licencias de estos software, pues para que hagamos un ejercicio práctico, ¿sí? Pues porque la idea es que pues podamos implementar todo esto, toda esta parte teórica, ¿no? Sí, es que la lluvia hace que el internet también se debilite. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿qué otra duda, inquietud respecto a eso? Entonces, la idea para el miércoles, entre 8 días, eh, pues la idea es que algunos compañeros pues podamos socializar algunos de estos software, ¿sí? Y que nos permita como eh, adentrarnos en esta parte y poder compartir con los compañeros. ¿Listo? Mientras tanto, yo me daría la tarea de revisar qué software tenemos a disposición para empezar a hacer prácticas en estos software. ¿Sí? Por lo menos conocer el contexto de esos software, las partes, ¿sí? Que cuando ustedes vayan pues a las prácticas laborales, pues puedan manipular eso. Entonces la idea es que podamos simular un ejercicio. ¿Listo? Sí, Ingrid. Profe, disculpe una pregunta. Quería saber si al momento de realizar la actividad yo puedo, ¿cómo se dice? En una página de Word y luego enviarlo junto con todas las formas y con text, aparte pues, de la plataforma, ¿no? ¿Cómo? Si puedo realizar el cuadro comparativo, si lo puedo realizar en alguna página de Word junto con la presentación y todo. Sí, la idea es eso, que pues lo podamos realizar en un solo documento. Bueno, profe, gracias. Bueno, de todos modos, ustedes saben que estoy ahí pendiente para aclarar cualquier inquietud que tengan. Eh, ya saben, pues que me pueden escribir y con gusto los estaremos resolviendo sus inquietudes. ¿Listo?
Bueno, muchachos, pues si no tienen más dudas o más inquietudes, damos por terminada la sesión del día de hoy. Les estaré compartiendo los documentos que le dije ahí en la plataforma y en el WhatsApp y en el correo a Gina, ¿sí? Para eso. Sí, mi lady. ¿Tiene la palabra? No la escuchamos. Bueno, Laura. Mi lady. No, profe, qué pena, no fue por error que la levanté, Bueno, qué pena. Bueno. No escuchamos. Bueno, entonces, si no hay más inquietudes, muchas gracias por participar. Gracias pues a los que llegaron muy puntuales antes de las 7, a las 7, pues agradecerle pues esa puntualidad, ¿no? Porque pues el ser puntual, tanto en la formación, pues hace que en lo laboral yo también vaya a ser una persona muy puntual, ¿no? Pues entendemos los diferentes inconvenientes que varios hemos tenido a la hora de conectarnos. El internet a muchos se les ha dificultado, pero esa virtualidad nos ha permitido ir mejorando, ¿no? Que por ejemplo, si yo a las 7 tengo mi conexión, entonces desde las 6:40 empiezo a ensayar cómo está mi conexión, ¿sí? Empiezo a identificar para poder estar a tiempo. Entonces, muchas gracias compañeros y aprendices, los que tuvieron la oportunidad de llegar muy puntuales. A los que no, pues estamos en un proceso de formación que nos va a permitir poco a poco llegar muy puntuales. Entonces, así vamos cogiendo ese hábito de llegar puntuales a donde sea, al trabajo, hacer otras actividades. Entonces, hace parte de nuestra disciplina. Entonces, que tengan una feliz noche y en el transcurso de mañana y el viernes les estaré compartiendo la sesión. La idea es que el fin de semana todas las sesiones, todo el link quede almacenado por donde están entrando ustedes en contenido del proyecto, y ahí abajo hay una carpeta que dice sesiones, que van a encontrar sesiones grabadas. La idea es que ahí vayan a encontrar ustedes todos los encuentros sincrónicos que han tenido conmigo y los que van a tener con sus otros instructores. Entonces estamos en ese proceso también, pues, mejorando para que a ustedes se les facilite pues mucho más el aprendizaje. Listo, entonces ya le respondo ahí a mi lady el encuentro de hoy pues ha sido grabado para que puedan aclarar más dudas. Bueno, entonces
Muchas gracias y que pasen una feliz noche. Nos vemos el próximo miércoles mediante. Profe, muchas Feliz gracias. noche. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. A ustedes Noche muchas para gracias. todos.